Qué gusto que nos acompañe al inicio de estos 40 días de oración y ayuno en estos tiempos devocionales. Tenemos la mirada puesta en nuestro Día Nacional de Evangelización dentro de nuestra Iglesia Metodista de México. Iniciemos leyendo el libro de Esdras, capítulo 1, primeros 2 versículos. Lo leo para ustedes. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor movió el espíritu del rey para que promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Las circunstancias que rodean este pasaje son muy especiales. Habían pasado prácticamente 70 años de que en 1597 a.C. el rey Nabucodonosor de Babilonia invadiera Jerusalén y arrasara el templo. Había llevado cautivos a la realeza, toda la nobleza había sido expatriada, y después de prácticamente 70 años, todos los que habían sido llevados cautivos a Babilonia habían muerto. En el 538 a.C., Ciro emite este decreto. Pero si alguien regresaba, ¿cómo reinstalar el culto y los sacrificios? ¿Cómo hacer que las prácticas de la religión judía pudieran tomar todo el dinamismo y la fuerza que tenían antes? Ciertamente, tiempos difíciles. Ciertamente muchos judíos veían esto como algo imposible de hacer. Pero en medio de estas dificultades, hay tres verdades que seguramente motivaron el corazón de aquellos hombres y mujeres y nos pueden motivar también a nosotros. En primer lugar, Dios se presenta como un Dios que se mueve en la historia. La inspiración divina nos ha asegurado que nos enteremos cuándo fue eso, en el primer año del reinado de Ciro de Persia. Esto quiere decir que Dios nos muestra que Él no se detiene por los tiempos. El mismo rey dice, yo he recibido todos los reinos, están bajo mi autoridad, pero Dios no se detiene por la autoridad o por los tiempos. Dios tiene todo el poder, pero a Dios no lo detiene la historia misma. Y Él rasga la historia y se mete entre nosotros. Dios interviene en el cumplimiento de los tiempos, enviando a Jesús el Salvador. Hay ocasiones en que el mundo que nos rodea parece aplastarnos. La cautividad babilónica en esta historia, ahora la liberación, el peso del pecado y Jesús el Salvador. En nuestros tiempos, Dios sigue siendo el mismo, un Dios que se cuela en la historia, en nuestra realidad, en nuestros conflictos, y está dispuesto a intervenir hoy, así como en el 538 a.C., hoy, en el 2025, después de él. En segundo lugar, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Algo bien interesante de esta narración es que se cita al profeta Jeremías como la profecía que habrá de cumplirse al restaurar Jerusalén. Lo interesante es que Jeremías fue también el profeta que anunció la destrucción. Y es como si cerrara un ciclo. Dios prometió a través de Jeremías que vendría la cautividad y se cumplió. Y a través de Jeremías prometió que vendría liberación y se cumplió. Es como Dios diciendo, yo lo prometí y se hizo, lo prometo nuevamente y se hará. Dios ha prometido que enviaría un Salvador. Dios ha prometido que enviará a su Espíritu Santo. Dios ha prometido que cada vez que nos levantemos en su nombre, Él pondrá palabras en nuestra boca, abrirá puertas y nos secundará aun con milagros y prodigios. Él prometió y lo cumplirá. Palabra de esperanza para Israel y también para nosotros. Y en tercer lugar, este pasaje nos muestra que Dios anhelaba reconstruir el templo para los judíos. El templo era el punto de encuentro con Dios. Hemos aprendido que Dios se encuentra y nos encontramos con Él, no en edificios hechos de manos de hombres, no en templos de piedra y de madera, sino en los corazones. En aquel tiempo, manda a reconstruir el templo porque era la imagen de encuentro con Dios que tenían con los judíos. Pero hoy entendemos que el lugar de encuentro es nuestro propio corazón. Cuando hombres y mujeres quebrantados por el pecado y destruidos, así como aquel templo quemado,
encuentran en Jesús esperanza y vida eterna. Dios irrumpe en la historia, cumple promesas y anhela que construyamos una relación con Él. El lugar de encuentro es nuestro corazón, es su iglesia, conformada por una multitud de santos, hombres y mujeres que han abrazado una nueva vida, transformados por el poder de Dios, dispuestos a ofrecer a un mundo necesitado la redención y vida nueva, no viciada con las costumbres de este mundo, una vida que solo Cristo puede dar. El mundo y las circunstancias que nos rodean parecen insuperables. Hay tanta violencia y destrucción, tanta maldad, tanto abandono de lo bueno para abrazar lo malo. Sin embargo, el Dios que interviene en medio de los tiempos está dispuesto a intervenir hoy, en este mundo, en nuestras crisis. Sus promesas son fieles y verdaderas, y desea que encontremos nosotros nuestro camino a Él primeramente, y a través de esto llevemos a muchos otros necesitados a encontrarse con Dios. Usted y yo estamos llamados a levantarnos y construir, a ponernos en marcha, porque el edicto del Rey se ha pronunciado. Dios anhela hombres y mujeres que se encuentren con Él. Nuestra oración es: despiértanos, Señor, para edificar a tu iglesia. Oramos. Gracias, Señor, porque eres un Dios que está dispuesto a moverse en este tiempo en nuestra iglesia. Rogamos, Señor, para que tus promesas se cumplan para nosotros. Y ahora que vemos hacia adelante a este día, cuando la iglesia, de una manera unida, de una manera intencional, predicará a Cristo, tú nos secundes, Padre. Nos prepares durante este tiempo de oración y ayuno y tiempo devocional en búsqueda de ti, para que haya fruto abundante para tu gloria. Señor, que miles de personas vengan al conocimiento de Jesús, el Salvador. Te lo rogamos, justamente en su nombre.